Hola, mi nombre es Teresa Mejuto Martí y soy documentalista en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia. Os voy a presentar la píldora sobre cómo aumentar la eficacia en los buscadores de Internet. Lo que vamos a ver es conocer algunas herramientas que nos van a permitir restringir la búsqueda en Internet debido a la gran cantidad de información disponible hoy en la red. Vamos a desarrollar esta presentación en base al buscador Google y en una de sus herramientas, el Google Académico o Escolar. De todos es sabido que la información científica depositada en Internet crece de forma exponencial y es prácticamente imposible recuperar ni siquiera una mínima parte de ella. La información suele organizarse en bases de datos, portales, directorios, catálogos, pero consultarlos todos es imposible e impensable. Los artículos científicos publicados en revistas que todos conocemos están depositados en bases de datos regladas como PubMed, Embase, y estos, si tenemos acceso a las bases de datos, son de fácil localización si conocemos la estructura y funcionamiento de la base de datos. Pero no así, no nos va a ocurrir lo mismo con la información que aparece depositada en Internet de páginas gubernamentales, de asociaciones, organizaciones, boletines. Es necesario, por tanto, aumentar la eficacia y efectividad de las búsquedas en los buscadores para obtener resultados más eficientes mediante, como decimos, las herramientas de búsqueda. El objetivo, por tanto, va a ser conocer un mínimo de instrucciones, muy pocas, para lograr una mayor precisión a la hora de elaborar la búsqueda de información. Conseguir, por tanto, un equilibrio entre exhaustividad y precisión, o lo que es lo mismo, la gran cantidad de información disponible y aquella que realmente necesitamos y nos puede ser útil. Aumentar la eficacia y efectividad en las búsquedas y lograr, por tanto, una mayor eficiencia entre la recuperación de la información y el tiempo del que disponemos. Lo primero que vamos a decir es ¿qué es Google? Google es una gran base de datos de páginas web, pero Google tiene un problema, o no Google, sino las páginas web tienen un problema. Están escritas en un lenguaje HTML. Este lenguaje es simplemente un lenguaje de diseño. Nos dice cómo está dispuesta la cabecera, dónde van dispuestas las imágenes, el tamaño, el formato, el color de las letras, pero no nos ofrece ningún tipo de información sobre los documentos que contiene. Para ello surgió el lenguaje XML o de metaetiquetado de documentos. A modo de ficha, este lenguaje XML nos va a permitir describir el contenido del documento. Nos dará información sobre el autor, el título, resumen, el formato en el que está escrito el texto. Y estas fichas, escritas en XML, se insertarán en el lenguaje de diseño de páginas y así nos proporcionará la posibilidad de localizar documentos. Por lo tanto, como decíamos, nos vamos a centrar en Google, en el buscador avanzado de Google y en Google Scholar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Como decíamos, Google es una gran base de datos de páginas web y Google es una gran base de datos de artículos científicos de múltiples especialidades y de informes gubernamentales o informes de organismos internacionales. Y como vemos, los dos contienen una búsqueda avanzada. ¿Dónde localizar la opción avanzada de Google? Bueno, al acceder al buscador de Google, en la parte, en el ángulo superior derecho del buscador, tenemos ese icono que clicando en él nos permite acceder a un formulario de búsqueda avanzada. En este punto decir que para realizar una búsqueda avanzada tenemos dos opciones, mediante este formulario de búsqueda, como os he dicho, y haciendo una búsqueda avanzada de forma manual. Una vez accedamos al formulario de búsqueda avanzada, nos vamos a encontrar con una serie de campos que podemos complementar. Como dijimos al principio, entre los objetivos, vamos a ver nada más que unas pequeñas instrucciones, y en este caso serían tres: los operadores booleanos, los nombres de dominio y los tipos de archivo.
En cuanto a los operadores booleanos, decir que los archiconocidos operadores son el AND, el OR y el NOT. Aquí también está implementado las comillas con la frase exacta o con la palabra o frase exacta, pero realmente las comillas no son operadores booleanos. El AND nos va a proporcionar resultados de búsqueda con todas las palabras, el OR nos va a proporcionar resultados con una u otra palabra y el NOT nos va a proporcionar una búsqueda sin las palabras. En cuanto a los nombres de dominio, destacar que supondría una restricción por país o por organismo, como vamos a ver posteriormente. Esto ya sería, digamos, le estaría dando a nuestra búsqueda un valor añadido por dos motivos. Uno, por la restricción por país, como estamos indicando, y otra, porque los documentos oficiales con cierta validez y cierta fiabilidad están publicados por organismos oficiales, consellerías, y todas estas instituciones tienen como nombre de dominio .es de España. Llegados a este punto, vamos a definir lo que serían los dominios de primer nivel y los dominios de segundo nivel. Los dominios de primer nivel serían los de países, ES para España, UK para el Reino Unido, CA para Canadá, GOV para el Gobierno de Estados Unidos. Y tenemos nombres de dominio de primer nivel también para organismos. INT para, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, EU para documentos de la Comunidad Europea, EDU para universidades norteamericanas y ORG para el resto de organismos. En esa URL que tenéis abajo podéis acceder a una página en donde se encuentran dispuestos todos los nombres de dominio de primer nivel, tanto por país como por organismo y también por asociaciones o empresas comerciales. En cuanto a los dominios de segundo nivel, decir que concretarían mucho más nuestra búsqueda de información. Estaríamos buscando, ya como se ve en la presentación, por centros concretos. Sergas.es, lavozegalicia.es, si queremos buscar noticias, edu.es para universidades españolas. Decir también que Google tiene tipos de archivos que podemos seleccionar. Realmente los tipos de archivos que tiene Google implementados son muy pocos. Poco a poco va añadiendo más al listado, pero en principio los principales son los que veis en la pantalla. Los principales tipos de archivos, los más comunes, son PDF para aquellos documentos protegidos contra escritura, PPT para presentaciones de PowerPoint enviadas a congresos o comunicaciones, SWF, que se está implementando cada vez más por las presentaciones en Flash, y el Word, aunque no es un tipo de archivo muy recomendable porque no estaría protegido contra escritura, con lo cual sería de fácil manipulación. En esa otra dirección que tenéis más abajo también os dirige hacia una página web en la que podréis consultar todos los tipos de archivos, extensiones y los programas con que se abren. En este ejemplo de búsqueda avanzada podemos ver una estrategia en la cual queremos localizar un documento de Telefónica que recordamos sobre violencia y salud. Podemos combinar los campos a nuestra búsqueda y cuando le demos a buscar, nuestra estrategia de búsqueda aparecerá en la regleta general del buscador Google. En este punto veremos ya cómo podremos efectuar una búsqueda manual de las dos que dijimos, mediante formulario o mediante búsqueda manual. Vemos en la regleta del buscador que tenemos todas las palabras que le hemos dicho que nos busque y dos comandos específicos, el SIT y el FileType. El SIT especificaría el nombre de dominio y el FileType especificaría el tipo de archivo. Con lo cual, así efectuaríamos nosotros, poniendo estos comandos, una búsqueda de forma manual. Podemos también, como vemos, poner o utilizar los operadores booleanos, el AND, el OR, conociendo a estos y, sobre todo, la utilización de los paréntesis.
podemos utilizar también las comillas. En este ejemplo vemos desarrollada una estrategia de búsqueda en la cual vamos comprobando que de una estrategia más general sobre Alzheimer, en el que recuperamos prácticamente 500.000 de documentos, si vamos añadiéndole el nombre de dominio, lo vamos centrando de primer nivel hasta segundo nivel y, sobre todo, si le ponemos el tipo de archivo PDF, vemos que nuestra búsqueda de información se restringe ostensiblemente. La opción de Google tiene también opción avanzada para la búsqueda de imágenes. Aquí vemos también cómo podemos utilizar los operadores booleanos, tamaños de imágenes, podríamos concretar, colores y tipos de imagen, nombre de dominio y tipos de archivo, pero en este caso fotográfico. Bien, pasemos a Google Académico. La búsqueda avanzada de Google Académico la tenemos en la regleta general de búsqueda en ese triángulo negro. Desplegando, pinchando en él, nos desplegaría el formulario. Este formulario, como vemos, es muchísimo más pequeño que el que teníamos en el buscador general Google. En este formulario podremos acotar por operadores booleanos en qué parte del artículo queremos buscar, si es en el título o en todo el documento, y podríamos restringir también por nombre de autor, revista y año. Como vemos en el ejemplo, buscamos tratamiento del Alzheimer en la revista Lancet de 2010 a 2012. Si nos fijamos en la regleta de búsqueda general, donde nos traspasa nuestra estrategia, solo tenemos las dos palabras que hemos buscado. La publicación la vemos ahí un poco más abajo y los años los encontramos, la restricción a la izquierda de la pantalla de búsqueda de Google Académico. Como vemos aquí, no podemos concretar ni por tipo de archivo ni por nombre de dominio. Aunque un truco en los que sí nos podríamos buscar por nombre de dominio es ponerlo nosotros de forma manual. Os he puesto ahí 4 ejemplos. La primera URL sería la de PubMed, la segunda Biomed Central, la Universidad de California y la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuándo es posible buscar en Google Académico información y escribir nosotros la instrucción con el nombre de dominio? En aquellas organizaciones que tengan los archivos abiertos u Open Access. Como vemos ahí en el ejemplo, hemos buscado Alzheimer en la Organización Mundial de la Salud. Vemos también que a la derecha del buscador nos sitúa, no siempre, pero muchas veces, el tipo del documento, el tipo de archivo en el que está escrito el documento. En esta pantalla vemos cómo hemos efectuado también una búsqueda con operadores booleanos y restringiendo el nombre de dominio a la base de datos PubMed, aunque realmente a lo que estamos accediendo es a la National Library of Medicine. Como conclusión, decir que tanto Google como Google Académico o Scholar, en sus versiones avanzadas, nos resultan unas herramientas muy eficaces a la hora de efectuar búsquedas precisas y, por lo tanto, más eficaces y eficientes. Como referencia bibliográfica he puesto simplemente la ayuda de Google porque cada vez que implementen o desarrollen una aplicación la tendremos al momento situada en la ayuda de Google. Muchas gracias.